Check 1, 2, 1, 2. Si me escuchas, sí. En esta ocasión, el podcast de El Ataque de los Tracks está dedicado al tema de los influencers. Así que si están interesados en entender todo este fenómeno de la comunicación masiva no unilateral, no se quiten sus audífonos ni le bajen a las bocinas, según sea su caso. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Nos da mucho gusto saludarlos a todos ustedes que escuchan, en especial a los suscriptores que han ido aumentando gradualmente en este canal recién configurado para bloguear y podcastear una serie de temáticas que les interesa a todos ustedes, o sea, el ataque de los tracks. Para que esta comunidad sea cada vez más grande es necesario que aprovechen justo en este momento, ahora, para mirar debajo de la pantalla de visualización de este video, que en realidad es un verdadero podcast porque predomina la cuestión sonora, y busquen el botón que dice claramente suscribirse. Le dan clic ahí, les va a aparecer después la clásica campanita en donde también deben de dar otro clic y seleccionar la opción que dice todas. Esto es con la finalidad de que puedan acceder, como ya deben saberlo, a las notificaciones de los siguientes blogs y podcasts de su canal que eligieron en este momento, que es El Ataque de los Tracks. Ahora sí, a lo que te truje, chencha. En la última década que está a días de terminar, si no es que cuando escuchen esto por primera vez ya habrá acabado en su totalidad por haber entrado en la década de los 20 del siglo XXI, cada vez ha sido más común la inclusión del término anglosajón influencer dentro del vocabulario en español de diferentes partes del mundo. Esto a raíz de la proliferación que han tenido los canales de comunicación entendidos principalmente como redes sociales. Una definición confiable de la palabra influencer puede ser la que ofrece el sitio MediaKicks.com en un artículo publicado el 31 de agosto del 2018 que la describe como creadores de contenido con seguimiento de un medio social, o sea, una red social, y aparte, los influencers construyen este seguimiento compartiendo contenidos de calidad que inspiran, entretienen, informan y los conectan con sus seguidores. Comienzan conversaciones sociales, manejan compromisos y crean tendencia entre una audiencia receptiva, o sea, en pocas palabras, son gente de la amplia confianza de la gente, pese a no conocerse en persona. Y bueno, también se les puede considerar entes mejor informados en los tópicos que se enfocan, con mayor criterio y quizá con un amplio acceso a la información, lo cual parecería que están en una mejor posición para opinar sobre diferentes rubros. Entonces, nos debe quedar más que claro, si alguno de ustedes que está escuchando este podcast tiene en mente convertirse en influencer, deben de retomar el camino, replantearse el panorama. Se trata, antes de poder disfrutar del posible glamour que una circunstancia por el estilo les puede otorgar, no solo por la fama social que va de la mano de ello, sino incluso el asunto económico que puede fabricarse a partir de la misma situación según el grado de influencia que lleguen a tener. Y esto nos lleva a pensar en el aspecto sociológico de la comunicación masiva. Sucede algo curioso, pues al analizar las características que definen al denominado influencer, nos da como resultado un gran parecido al ya obsoleto y descontinuado término empleado por muchos años en los medios de comunicación tradicionales como el líder de opinión. Si seguimos lo que dice el sitio LatinAmericanPost.com en un artículo del 4 de junio del 2018 también, el influenciador o influencer, dice, hace referencia a una persona, por lo general entre los 16 y 30 años, y con habilidades para la tecnología, que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema en específico. Asimismo, es una persona que por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca, o sea, ya sonó el asunto monetario. Aquí hay que hacer notar la cuestión mercadológica involucrada, obviamente, o sea, un influencer siempre será útil para hacer sonar los bolsillos de alguien más, además de los propios. Y luego el artículo continúa: aunque el concepto empezó a escucharse con más fuerza en la última década, este término no es algo nuevo. Y vaya que no lo es. En 1955, el sociólogo americano Paul Lazarsfeld, al cual admiramos profundamente en este canal de YouTube por sus valiosas aportaciones a la sociología de la comunicación de masas, ya analizaba este fenómeno. No obstante, el término influencer se utilizaba de manera exclusiva para catalogar a figuras públicas, celebridades, políticos, periodistas o activistas que conseguían llegar a los medios tradicionales, tales como la televisión, el radio o la prensa. Pero la digitalización de la tecnología, la llegada de redes sociales como YouTube y la entrada del smartphone a la sociedad, escuchen muy bien, otorgó poder a los individuos del común
transformando así las dinámicas de consumo. Y es justo en este momento cuando tenemos que pedirles a todas y cada uno de ustedes nuevamente que miren por debajo del visor de imagen de videos de YouTube si no lo han hecho, identifiquen el botón que dice suscribirse, lo presionen con todas sus fuerzas, ya sea con su dedo o el cursor, y posteriormente seleccionen la campana que aparece a un lado para que sean ustedes notificados cuando el ataque de los tracks suba nuevo material como este que está entrando justo en su cerebro y generando una reacción crítica y entretenida ahora. Y bueno, retomando es donde podemos comentar sobre dos de las aportaciones más valiosas de Paul Lazarsfeld, que están bajo los nombres de Efectos Limitados, escrita en conjunto con Bernard Bertelson, y de 2 pasos, basada en una investigación a la par de Helio Katz, quien por cierto y afortunadamente aún vive en este 2019, y que refiere a todo este asunto, pero esto es desde poquito antes de mediados de la década del siglo XX. En los efectos limitados, en esta teoría, Lazarsfeld y Bertelson desmienten rotundamente una vieja pero famosísima teoría sobre los medios masivos creada en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, diseñada por el sociólogo y psicólogo norteamericano Harold Laswell. Esta teoría fue conocida como la aguja hipodérmica o la bala mágica, o de efectos ilimitados. Hacía referencia a una supuesta omnipotencia por parte de los medios masivos y manifestaba que quien se exponía, por ejemplo, a los diversos mensajes mediáticos estaba bajo el poder y dominio de los medios de comunicación para que actuara según la conveniencia de estos últimos. Eso es lo que decía Laswell. Pero Lazarsfeld y Bertelson demostraron, casi 2 décadas después, con base en estudios, bastante tarde por cierto, todo lo contrario, o sea que no existía tal omnipotencia mediática, que la audiencia tampoco era una masa uniforme que reaccionaba de las mismas formas y que la información que recibía de parte de los medios era matizada por diversos filtros que el individuo poseía. Y eso es importante, por ejemplo, tales como la edad, el nivel socioeconómico y educativo, entre otros. De ahí el nombre de efectos limitados, o sea, no era nada más exponerse a los medios y reaccionar como un zombie sin mayor criterio. Y poco después, Lazarsfeld y Katz dieron a conocer una nueva teoría que extendía lo logrado en la anterior y que refería el proceso que la audiencia seguía, quizás sin darse cuenta, pero ocurría al entrar en contacto con los medios masivos. Esto tenía que ver con otra forma de filtrar la información que recibía y estaba relacionada con la influencia que ejercían otras personas sobre un individuo, refiriéndose a que no importaba lo que los medios le dijeran a la audiencia, sino que dicha información tendría que ser reiterada o rechazada por alguien que el receptor considerara como alguien mejor informado, mejor preparado y con mayor capacidad de analizar lo dicho en los medios. O sea, número 1, la información era emitida por los medios. Y número 2, alguien mejor capacitado en sentido intelectual y cercano al receptor de los mensajes daba el visto bueno o no de tales conceptos. Y esto está presente en el libro Personal Influence de Lazarsfeld y Katz. O sea que con lo anterior quedaba también explicado que no importaba lo que los medios le dijeran a la audiencia que hiciera. Por ejemplo, votar por un candidato, comprar tal producto o adoptar cierta ideología, etc. A final de cuentas, los medios masivos no serían creadores de nuevas conductas, pero lo que sí eran capaces de lograr era el reforzamiento de conductas establecidas previamente. O sea, esto en términos cotidianos, por ejemplo, quiere decir que un estudiante adolescente estadounidense no va a masacrar a sus compañeros y profesores de su escuela a partir de que juega videojuegos o escucha música con mensajes violentos, sino que porque el adolescente ya tiene una carga psicoemocional y conductual con tendencias violentas, el hecho de jugar esos videojuegos o escuchar ese tipo de música con mensajes violentos van a reforzar esa predisposición creada previamente en él y pueden servir como detonante de sus conductas agresivas, pero nunca van a provocar una nueva conducta en él, y no nada más en los adolescentes, también en personas adultas o menores de edad. Pues antes de dichos mensajes audiovisuales y musicales, existen patrones de comportamiento estructurados por agentes influyentes previos en su vida. Estos pueden ser sus familiares, amigos, experiencias de vida, etc. O ¿cómo podríamos explicarlo de una manera coloquial? Muy fácil. Por ejemplo, la televisión no es la que idiotiza, sino que porque uno ya es idiota, es que ve la televisión. Esta última
a final de cuentas solo reproduce modelos de conducta y estilos de vida de quien ve la televisión para crear una identificación psicoemocional con fines mercantiles. Es exactamente lo mismo en el caso de las redes sociales. No por el hecho de haber dejado de lado la televisión abierta y haberla cambiado por ciertos contenidos en otras plataformas, las que ustedes desean citar, quiere decir que nos hemos vuelto más inteligentes. Quizá lo que se ha ganado con las redes sociales es que existan espacios que previamente ni siquiera figuraban en los medios tradicionales. Por ejemplo, los ahora tan famosos y útiles tutoriales de cómo hacer determinadas actividades productivas de cualquier índole han cobrado una importancia tremenda en plataformas como YouTube. A nuestro punto de vista, lo más valioso que han logrado las redes sociales en su sentido positivo es tronar aquella unilateralidad hostil que definía los medios masivos tradicionales, en donde se veía truncada la retroalimentación crítica por parte de las audiencias. No eran vistas, no eran escuchadas y por lo tanto consideradas como inexistentes. Ese podría ser el lado brillante de lo que alguien en México denominó el 1 de julio de 2018 como las benditas redes sociales, donde todos aquellos que no tenían voz ni forma de contrastar la información brindada por los medios unilaterales pudieron acceder a verdades informativas que clarificaban la opción de organización, de toma de decisiones y de conocimiento de causa que los grandes medios tradicionales no ofrecían por cubrir sus propios intereses mezquinos a costa del interés público y social. Y por otro lado, la contraparte o lo que de repente convierte a las plataformas informáticas sociales en malditas redes sociales es que cualquiera tiene la posibilidad de acceder a ellas y decidir o publicar lo que le venga en gana. Lo cual en primera instancia suena liberador y justo, ¿no? Pero no necesariamente exigen respaldos, por ejemplo, de autoridad para sustentar los dichos de quien sea como verdades comprobables, ni hay medidores que discriminen positivamente si la exhibición de ciertos contenidos afectarán la vida privada de una persona que no pertenece al ámbito público. Y esta disponibilidad de recursos comunicativos sociales, aunque ya no tienen la particularidad de lo unilateral, pueden ser usados como armas de linchamiento público partiendo de los intereses individuales de quien no tiene el menor empacho en reflexionar si va a generar un mal irremediable a la persona que exhibe en cuestión. Y aquí es donde valdría la pena, quizá, el detenernos a pensar en qué se ha logrado con la muestra pública y viral de las conductas prepotentes, arrogantes y en ocasiones enfermas incluso de los famosos y famosas lords y ladies que en cualquier instante se vuelven virales y conocidos por todos. Aquí la condena social pública parece no remediar el problema por el que son objeto de focalización en redes, ¿no? Sino simplemente obtienen unas cuantas horas de linchamiento y condena verbal, obviamente, muchas veces cubierta con el manto de la doble moral que caracteriza a tantos seres humanos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero como ya se mencionó previamente, cualquiera entonces puede intentar ser un líder de opinión, hoy referido dentro del tecnicismo anglosajón adoptado de las conexiones sociales como influencer, ya sea a través de videos, fotografías, hashtags, mensajes no mayores a los 240 caracteres, etc. Lo importante aquí es no perder de vista que antes era el medio el que postulaba a alguien como influenciador en diferentes rubros, ya sea de entretenimiento, deportes, noticias, opinión y demás. Y mientras menos o nula fuera la competencia, pues mucho mejor. Público cautivo, sí o sí. Hoy es distinto. Un buen día alguien decide comenzar a hacer algo que resuena en las costumbres de vida de otros similares, y eso genera la popularización y el culto a la personalidad de alguien que bien puede sustentar su exhibición masiva voluntaria, simplemente por enseñar a pintarte las uñas, por ejemplo, por decir su opinión respecto a temas públicos sin la menor idea de lo que está hablando, o quizá por el contrario, darse a conocer por sus posibilidades individuales de reflexión y de acercamiento a los otros, a crecer como entes sociales críticos que suelen utilizar las redes sociales con diversos fines. Todo esto puede ser bueno o todo lo contrario. Lo importante aquí es no perder de vista que el influencer no nace ni se hace. O sea, no es nada más decir, yo soy influencer, ya llegué, aquí estoy, alábenme. O síganme por lo menos, ¿no? Sino que son los consumidores y productores de mensajes en redes sociales, o sea, personas quizás similares hasta cierto nivel a los denominados influencers, quienes les otorgan ese mote público, y eso en la mayoría de las ocasiones suele venirle muy bien a quien goza del título en cuestión. Entonces quizá en este caso, para no dejarnos deslumbrar, y sobre todo las personas más jóvenes,
Debemos tener presentes unas de las últimas palabras públicas que ofreció respecto a este tema, poco antes de morir el semiótico, filósofo, ensayista, novelista y profesor italiano Umberto Eco. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas, que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Así que lo único que nos deja esto es reflexionar sobre a quién seguimos, qué escuchamos, qué buscamos en las redes y, sobre todo, cuidar lo que decimos en las redes. No nada más es mentar madres por mentar madres, sino tener bien claro y bien estructurado, mejor, un discurso que argumente una postura crítica. Y si les gustó este podcast, no olviden suscribirse, darle clic en la campana, seleccionar todas para que reciban todas las notificaciones precisamente de los blogs y podcasts que se van a estar subiendo constantemente en este canal que se llama El Ataque de los Tracks. Hasta la próxima. Traca, track, traca, track.